Y bueno, el Barça de Xavi, Iniesta, Messi, bueno, para mí ha sido el mejor Barça de la historia. Es duro siempre, un descenso es duro, y más cuando vienes de estar en plantillas que casi siempre has estado más para pelear por estar arriba que por estar abajo. Me programaron a mejor jugador de la final, 400 partidos en segunda B, y me hicieron, la verdad que fue bonito, un homenaje bonito. Como digo yo, cuando dejas de ser sub-23 es cuando empieza a costar más todo. Es uno de los años, siempre como dices tú, un poco más oscuros del fútbol, la verdad. Fueron un año complicado, la verdad, el último de Benidorm. Una plantilla con un buen vestuario suma mucho, suma. Y es verdad que a veces hay jugadores que no juegan, pero ya te digo yo que ayuda mucho a sumar, y ya que soy mi equipo, pues cualquier equipo sea mucho mejor todavía. Me sorprendió y disfruté 2 años porque a lo mejor venía de 2 años de no disfrutar de esa manera que me gusta jugar a fútbol. El fútbol vasco yo lo disfruté, pero muy diferente. El que era el jugador mallorquín a nivel estadístico con más partidos en segunda B. A nivel negativo es el peor año de mi carrera futbolística, que con 35 que ya dejara el fútbol, que yo ya tenía que jugar. Ya había jugado lo que tenía que jugar y ya está. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Peleas en Joc. Nos acompaña Javi Moreno. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bien, aquí con ganas de hablar un poquito de fútbol. Cuéntanos, ¿cómo empieza tu historia en el fútbol? Bueno, mi historia en el fútbol empieza... Yo jugaba en las categorías inferiores del CIDE. A raíz de allí, pues, estoy hasta juveniles. Y en juveniles firmo en el Mallorca en División de Honor, que era la quinta de Toni Cazorla. Y a raíz de allí estoy 2 años en División de Honor del Mallorca. Y teníamos una buena jornada, 2 veces llegamos a la final de la Copa del Rey de juveniles, y a raíz de ahí pegó el salto al filial, que era esa época estaba en segunda B, también con Toni Cazorla. Y bueno, y ya sabes cómo es el fútbol, si en los filiales estás 2 o 3 años y no pegas el salto al primer equipo, pues tienes que volar, y en esa época no había tantos, sobre todo equipos en segunda B como en el momento de hoy. Creo que no estaba ni el Baleares, y bueno, ya me tocó hacer carrera afuera, y nada, hasta hace 5 añitos estuve 15 años en la península jugando en segunda B, en varios equipos, no sé si quieres que te los nombre, pero bueno, es un largo historial, la verdad. Y sobre todo, bueno, pues algo que es bonito, que es disfrutar del fútbol y vivir de lo que es tu pasión, la verdad. ¿Y qué recuerdos te llevas de esa etapa en el Mallorca antes de dar el salto al filial? Pues la verdad que fueron 2 años buenísimos, porque jugando a un nivel de División de Honor, que yo creo que a nivel de juvenil es lo máximo que puedes jugar, llegar 2 años seguidos consecutivos a una final de Copa del Rey, la verdad que es algo, ya te digo, que es muy difícil de conseguir. Y bueno, y algo que me dejó un poco marcado fue que también en esa final, aunque perdiéramos, bueno, me programaron a mejor jugador de la final, que es algo que siempre, a nivel que pasan los años, lo tienes como un recuerdo, ¿no? Unas cosas anecdóticas de lo que te deja el fútbol. Y das el salto al Mallorca B y estás 2 años, ¿no? Estoy allí 2 años. Sí, estuve 2 años ahí en el Mallorca B también con Toni Cazorla. Y luego de allí ya me marcho el segundo año en el mercado de invierno. Me sale una opción muy buena, que era ir a jugar al filial del Villarreal. Y eso, tomé la decisión de irme para allá. ¿Y qué aprendizajes te llevas de esa etapa en el filial del Mallorca antes de ir al Villarreal? Pues la verdad que ya te digo, fueron casi 4 años muy buenos. Aprendí mucho, verdad que yo tuve los 4 años a Toni Cazorla, que estoy muy agradecido porque me llevé un aprendizaje muy bueno, sobre todo en el tema de que yo juego de medio centro y era más, no ofensivo, pero era más creador que defensivo, y con él pues aprendí muchísimo, sobre todo a nivel táctico y a nivel defensivo. Es algo que tengo que marcar, porque la verdad que estoy agradecido. ¿Y qué te encuentras cuando llegas a Villarreal? Villarreal a nivel de filiales, ya te digo, yo no he estado he escuchado hablar de Barça, Madrid, Athletic de Bilbao, pero Villarreal a mí me parece, ya te digo, ojalá muchos chicos pudieran tener la oportunidad de jugar allí, porque a nivel futbolístico, a nivel táctico, a nivel como persona, aprenden muchísimo.
porque aparte cuando yo llegué allí estuve metido en la residencia, que bueno, que coincidí con muchos jugadores que al final hoy en día están jugando en primera, pero ya te digo que para mí es uno de los mejores filiales que hay en Villarreal y aparte de aprender, disfrutas muchísimo y te ayudan también a formarte como persona, que al final el fútbol, como digo yo, se acaba y quedan las personas, ¿sabes? ¿Y qué experiencias te llevas de esa etapa en el Villarreal? Pues ahí me llevo, la verdad, de haber aprendido a nivel también futbolístico, a nivel táctico, de haber aprendido muchísimo. Luego de haber conocido personas, sobre todo, yo estuve 2 años, el primer año estuve con Juan Carlos Garrido y el segundo estuve con Luis García Plaza, que la verdad que me llevé, pues nada, para mí fue una persona a nivel de entrenador que me dejó marcado, porque aparte de aprender mucho a nivel futbolístico, también conocí una gran persona y no sé decirte amigo, pero un gran, como diría, compañero de trabajo, la verdad. ¿Y cómo se da tu salida del Villarreal? Pues mi salida del Villarreal se da pues porque yo ya firmé allí con 21 años, que en esa época para ser del filial era de los mayores, porque ya te digo, los chicos eran jovencísimos, que allí, sobre todo coincidí con Juan Carlos Sánchez, que es bueno, de aquí en mallorquín, y tenía una cláusula de que si ascendíamos a segunda B, pues yo venía a jugar de segunda B y el Villarreal estaba en tercera, pues renovaba. Pero a raíz de ahí, como hicimos un temporadón, pero al final no subimos, perdona, pues me tocó salir. Aparte yo también ya tenía 23 años y ya no tenía ficha sub-23, no podías pegar el salto al primer equipo y al final pues sinceramente pues me tocó salir de allí, pero bueno, yo si por mí hubiera estado 2 añitos más jugando porque disfruté mucho de jugar al fútbol allí, la verdad. Y fichas por el Fuenlabrada, ¿no? Así es, allí firmé 2 años en Fuenlabrada, que me fueron bastante bien. Es verdad que era ya mi primer año de amateur, que siempre en el fútbol, como digo yo, cuando dejas de ser sub-23 es cuando empieza a costar más todo, porque si ya no juegas, al acabar las temporadas no tienes número de partidos, ya no te pueden meter el año siguiente como sub-23, que para mí antes era una baza de que a veces si hacías un año que no te iba bien, te podías meter en un equipo siendo sub-23. Y nada, y ahí estuve 2 añitos, que me vinieron muy bien para ir ganando experiencia en la categoría. Y a raíz de ahí, pues, si no recuerdo mal, firmo en Benidorm, que me llama Luis García. Y firmamos, bueno, hicieron ahí un proyecto ambicioso en Benidorm y estuve, me acuerdo, si no recuerdo mal, estuve 3 años en Benidorm. Y el primero hicimos playoff, que creo que nos eliminó el Rayo Vallecano de Pepe Mel. Y nada, luego estuve allí 2 años más, porque Luis salió de allí de Benidorm, que creo que estuvo el segundo año estuvo Paco López, que será, bueno, hasta hace poco fue entrenador del Levante, y luego el tercer año fue Rubi, el que fue entrenador también del Betis, y creo que ahora está en Almería. Pero bueno, ya te digo, también fueron 3 años muy buenos, en los que sigues aprendiendo. Sí que es verdad que el último año en Benidorm tengo un sabor agridulce porque me hago una lesión grave de rodilla y me tiro 2-3 meses lesionado. Ya cuando quiero agarrar el ritmo no lo cogí bien y es uno de los años, siempre como dices tú, un poco más oscuros del fútbol, la verdad. ¿Y cómo fue ese momento de estar lesionado, la recuperación y todo eso? Pues la verdad que fue siempre que estás lesionado lo pasas mal y más como soy yo, porque mi manera de ser, perdón, es muy inquieta. Es verdad que en el mundo del fútbol he tenido en toda la trayectoria 2 lesiones así graves y se pasa mal, la verdad se pasa mal porque es impotencia el querer y no poder y bueno, la verdad que yo no, bueno, ningún futbolista lo lleva bien, pero ya te digo, fueron un año complicado, la verdad, el último de Benidorm. Y en esa etapa en el Benidorm jugáis contra el Barça Guardiola. Así es, el segundo año con Paco López, en el tema de los cruces nos toca el Barça de Guardiola, de los 6, bueno, que cuando gana los 6 títulos, el sextete. Y ahí es donde yo creo que tengo uno de los recuerdos más bonitos que te puede dejar esto al final, que es ese partido en el Camp Nou contra el Barça. Y bueno, el Barça de Xavi, Iniesta, Messi, bueno, para mí ha sido el mejor Barça de la historia. Y nada, la verdad que es pues eso, ¿qué te voy a decir? El recuerdo más bonito que me deja a mí la pelota al final. ¿Y cómo fue salir al Camp Nou con 90.000 personas?
Bueno, la verdad que en ese día no había 90, pero a lo mejor había 35, pero es algo muy bonito porque piensa que encima yo soy culé y pues entrar ahí cuando estás acostumbrado a ver esa gente por la tele, encima ese año que fue para mí ha sido un año que marcó una época en el Barça, pues algo, ya te digo, es algo que no es que no tiene descripción, no tiene palabras, es algo que tienes que vivirlo, la verdad, es algo que tienes que vivirlo y que luego te deja marcado para siempre porque, ya te digo, al nivel que yo he podido jugar es el recuerdo más bonito que me llevo. ¿Y cómo fue aquel partido? Pues el partido fue, aunque no suene bien decirlo, fue muy disputado porque me acuerdo que perdimos en Benidorm, primero jugamos en Benidorm, que perdimos 0-1, que metió Boyan, me acordaré, que era cuando fue el boom de Boyan. Y luego en el Camp Nou, recuerdo esa época que fue cuando, no sé si te acordarás, que eliminaron, no sé si el Real Unión de Irún había eliminado al Madrid el día anterior, o el Alcorcón, no me acuerdo cuál de los dos. Y fue bonito porque se ve que Guardiola tampoco se fiaba mucho de los equipos de segunda B y sacó casi un 11 de gala, ¿sabes? El 11 que sacó. Y claro, ya estaba Messi, estaba Xavi, estaba Samuel Eto'o, Sergio Busquets, que estaba saliendo ahora, fue su primer año en el Barça, Dani Alves, y al final es mucho más motivante jugar contra este tipo de jugadores. Y encima perdimos ahí 1-0, que siempre me acordaré que metió Messi en el 87 o algo así, aunque imagínate, cuando haces, no es lo mismo ir a jugar un partido y que vayas al descanso perdiendo 5-0 y más cuando eres competitivo, cuando ves que sufriendo, pero al menos has aguantado, ¿no? El tirón, como digo yo. Y así que te digo que fue un disfrute de partido. Aparte del contexto, pues lo disfrutas porque ves que ahí estás al menos compitiendo, que al final es la finalidad de esto. ¿Y cómo era el vestuario y en Benidorm? ¿El vestuario te refieres a nivel de personas, a nivel...? Sí. ¿De equipo o nivel de personas? No, la verdad que hubo un vestuario muy bueno. Teníamos una muy buena base. Aparte, aparte como entrenador, si Luis García algo tiene muy bueno es que él forma muy buenos vestuarios, hace como una familia y la verdad que es un trabajo que parece que no se le da a veces importancia al entrenador, pero es lo que te digo. A veces una plantilla con un buen vestuario suma mucho, suma. Y es verdad que a veces hay jugadores que no juegan, pero ya te digo yo que ayuda mucho a sumar y ya que soy mi equipo, pues cualquier equipo sea mucho mejor todavía. ¿Y cómo se da tu salida de Benidorm? No, mi salida de Benidorm se da porque yo estuve allí 3 años. Ese último año ya lo pasé, ya te dije, pues a nivel de estadística y a nivel de minutos no jugué lo que debería haber jugado y aparte hay un cambio también institucional allí y bueno, y decido salir porque ya te digo, porque al final el buen plantel que teníamos se desbanda un poco y bueno, cosas del fútbol, al final tienes que emigrar hacia otro lugar y tomar esa decisión. ¿Y te vas al Alcira? ¿Qué te encuentras cuando llegas al Alcira? Pues Alcira era un equipo, verdad, que totalmente diferente porque venía de jugar en 3 años en un club que estaba hecho para estar arriba, para jugar playoff, que de hecho venía de jugar playoff de ascenso a segunda, y te tocaba pues, meterte en un equipo que tú ahora mismo estaba en la situación de que yo tenía que tener minutos otra vez porque venía una lesión y tenía que demostrar. Y bueno, y la verdad que a nivel personal me fue bien, me volví a meter en dinámica, jugué, no sé si fueron 35 partidos, pero sí que es verdad que es uno de los años también amargos del fútbol porque ese año creo que en la última jornada descendemos de categoría, que al final también son años difíciles cuando se ven así, pero bueno, a nivel personal me vino bien para volver a meterme en la rueda, para volver a tener minutos, para volver a ser yo y bueno, y al final pues a raíz de ahí es verdad que tenemos ese descenso que es a final, que fue una pena, pero bueno, como digo, yo me volví a meter en la rueda, ¿no? Otra vez de la segunda vez. ¿Y cómo fue vivir un descenso? Es duro siempre, un descenso es duro y más cuando vienes de estar en plantillas que casi siempre has estado más para pelear por estar arriba que por estar abajo, porque a veces no tienes esa mentalidad de sufrimiento, de verte abajo, de decir tengo que ganar, porque si no gano al final me meto más abajo y me meto más abajo. Pero ya te digo, también fue un año en el que no estuvimos todo el año abajo, sino que hubo momentos que estábamos por encima, pero al final
se dio que fue un descenso y al final se vio mal y ya es jodido. Al final es un año que no lo disfrutas como lo tendrías que disfrutar. Te marchas del Alcira y fichas por el Huracán. Así es, me marcho al Alcira y me ofrecen un proyecto interesante que era Huracán Valencia, que era un equipo que no existía, era un equipo que compró la plaza. Pero bueno, me dicen que querían hacer un proyecto ambicioso, que ellos, que su intención era en 2-3 años subir a segunda división. Y bueno, y así fue, la verdad que firmé allí y el proyecto fue ambicioso. Me fue bien, jugué y aparte hicimos playoff de ascenso a segunda división, que al final no pudimos ascender, pero bueno, ya te digo, fue otro año que fue bueno, fue diferente y bueno, ya te digo, y para seguir enlazando en mi trayectoria, ¿no? Y estás tan solo un año y te marchas al Badalona. ¿Cómo se da ese cambio? Pues nada, cosas del fútbol, al final estuve allí, es verdad que allí estaba a gusto, pero bueno, al final me salió una opción para ir a Badalona, que bueno, que ellos apostaban, sobre mi punto de vista, apostaban más por mí que en el club donde estaba. Y nada, me di un cambio de aires y me fui para Barcelona. Aparte en esa época también Badalona era una buena plaza y siempre había tenido las ganas de ir allí a vivir un poco a Barcelona y demás, y a nivel futbolístico creo que era una buena plaza y pasé otro año allí en Badalona, que también me fue bien, no tuve lesiones y más o menos sumé minutos. Y te marchas al Guijuelo. ¿Qué aprendizajes te llevas de esa nueva etapa? Pues mira, me marcho a Guijuelo, que también es un cambio bastante radical, y allí en Guijuelo el club era como un club normalito, en plan de para estar entre los 10 primeros, pero bueno, también querían hacer un proyecto ambicioso. Conozco ahí un entrenador que él ha estado, ahora no, le perdí un poco la pista, sé que está por el extranjero, pero él ascendió con la Cultural Leonesa a segunda división y estuvo en el Depor hace poco, se llama Rubén de la Barrera. Yo ya tenía unos 28 años y pensaba que en el fútbol no iba a aprender ya apenas y la verdad es que aprendí muchísimo, ha sido de los entrenadores que a nivel táctico me he aprendido más, en tema de salida de balón, era un tío muy metódico y aparte, ya te digo, me sorprendió y disfruté 2 años de otra vez, porque a lo mejor venía de 2 años de no disfrutar de esa manera que me gusta jugar a fútbol y estuve 2 años ahí en Guijuelo que disfruté de jugar, aprendí mucho con él y sobre todo hicimos playoffs, creo, el primer año de Guijuelo con un equipito normal. Pues en mayo, creo que el Guijuelo nunca había jugado un playoff de ascenso a segunda división y yo soy de los años, ahora que voy rememorando, de los años bonitos para recordar, ¿sabes? Y te marchas a un histórico como es el Compostela. ¿Qué te encuentras cuando llegas a Compostela? Pues allí cuando llego, la verdad cuando llego yo solo me acordaba cuando entro al estadio, cuando fue la presentación. No sé si te acordarás, pero me acuerdo del mítico Ronaldo que jugó en el Barça, que metió ahí uno de los mejores goles de su historia y eso es lo primero que me viene en mente. Yo le decía a mi padre, papá, tengo en mente a Bobby Robson, que era esa época el entrenador del Barça. Y nada, y cuando voy allí pues es verdad que vas a un sitio muy, muy bueno a nivel futbolístico, pero es otro año complicado porque firmas en un lugar con un proyecto buenísimo, un proyecto que te daban antes de empezar la liga como equipo de playoff. Para que tú veas que a veces en el fútbol no puedes decir nunca, a veces los que proponen más o que tienen más dinero no sirve de nada. Y nos pasamos un año malísimo, todo el año abajo, y ahí sí que se me hizo duro porque ese equipo, pues eso, era un equipo histórico, un equipo para estar arriba y te pasas abajo y no acompaña, ¿sabes? Al final no tienes a la afición contenta, tú no estás contento contigo mismo. En el equipo no hay ese buen ambiente porque el estar abajo es complicado y más cuando, ya te digo, cuando un equipo está pensado a estar arriba cuesta mucho más. Pero bueno, hago a nivel personal algún año a nivel normal de números y demás. Y bueno, y si no recuerdo mal de allí ya me marcho a Amorebieta, ¿no? Sí. ¿Y cómo es el fútbol ahí en Amorebieta? El fútbol vasco, yo lo disfruté, pero es muy diferente. El fútbol vasco es... Allí a lo mejor lo que es el jugar un poquito. Es verdad que ya la segunda B ya tiene un poco una filosofía de que se juega poco al fútbol y demás, pero bueno, eso también depende un poco de... Me refiero a ese jugar al fútbol de toque, de hoy en día como a mucha gente le gusta, ¿no? Que está más de moda. Pero sí que es verdad que hay el fútbol vasco es un fútbol que también aprendes, pero es un fútbol muy directo, de mucha ida y vuelta.
pero bueno, digo, a mí también aprendí de ello. Disfruté otro año allí con otro entrenador, bueno, mítico, que fue Aitor Larrazábal, ha sido capitán del Atleti de Bilbao muchos años. Y nada, es verdad que él tenía para ser el fútbol vasco tenía otra filosofía de juego, pero fue un año que también ya con mis, no sé si eran 32, 33 años, aprendí mucho, la verdad. Aprendí y de cada cosa siempre tienes que ir quedando pues, con el aprendizaje y te tienes que adaptar a los tipos de juego, a los entrenadores y al estilo sobre todo. Y te marchas al Marbella, ¿cómo se da ese cambio? Pues ese cambio se da porque yo tenía un entrenador, Fernando Estevez, que bueno, yo lo había tenido el segundo año en Guijuelo y me llama para ir para allá, que también querían hacer ahí un proyecto ambicioso y querían hacer un buen proyecto y querían formar un buen equipo. Y bueno, la verdad que yo venía de 2 años de estar con lluvia, ¿sabes? Con nublado. Yo soy de aquí de Mallorca y al final, claro, de repente me dicen, vamos para Marbella y como que se te encienden los ojos, ¿no? Y también me venía bien un cambio a nivel de clima. Y nada, y firmé allí en Marbella y si no recuerdo mal, el primer año hicimos una buena temporada y estuvimos a punto de quedar campeones de la segunda B, que teníamos muchas opciones para subir. Ya en la última jornada yo creo que el Cartagena nos pasó y nos metimos en playoff, pero ya no con esa ventaja de que si a una final y subes directo, y sí que es verdad que en la liguilla creo que nos eliminó, si no recuerdo mal, nos eliminó el Celta B en la liguilla, en los penaltis. Y consigues los 400 partidos en segunda B, ¿no? Sí, es verdad, es cierto, en Marbella pues a nivel estadístico sí que es verdad que me comentan que bueno, lo llevaba más el club que yo, que había cumplido 400 partidos en segunda B y me hicieron, la verdad que fue bonito, un homenaje bonito y sí, bueno, al final saco estadístico, pero siempre, yo qué sé, es algo bonito, ¿no? Que te hagan algún tipo de detalle así y allí cumplo esos números, por decirlo de alguna manera. Y eres el mallorquín con más partidos en segunda B, ¿no? Pues lo que me dicen, ya te digo, el año pasado en Porreras me comentaron eso, que era el jugador mallorquín a nivel estadístico con más partidos en segunda B. ¿Qué significa para ti ese hito? Hombre, la verdad que es como te digo, no es nada del otro mundo, pero como es una motivación, ¿no? Es decir, es una regularidad sobre todo, porque al final, cuando tú en una trayectoria juegas tantos partidos es porque, como digo yo, las cosas te han ido mejor que peor, ¿sabes? Al final es algo que te reconforta, sí que es verdad que es en segunda B. Yo siempre digo a veces, yo hubiera preferido jugar menos partidos en segunda B y tener la oportunidad esa mínima, que algunas veces estuve a punto y me quedé ahí a las puertas de haber tocado la segunda A, porque luego al final es como todo. Luego tú tocas algo y tienes que, como digo yo, lo difícil es mantenerse, no es llegar, ¿sabes? Al final tú puedes tener una oportunidad y si la aprovechas o tienes suerte, bien, y si no, no. Pero bueno, al final son cosas estadísticas, pero que te reconforta, ¿no? Digo yo, pues tener esos números es algo bueno, está bien. ¿Y qué aprendizajes te llevas de esos 2 años en Marbella? Pues mira, me llevé 2 tipos de aprendizaje. El primero, que al final yo ya en esa época creo, el primer año tenía 34 años y al final, si tú te mantienes bien, te mantienes en forma, puedes jugar perfectamente el año entero y jugar un playoff de ascenso. Pero sí que es verdad que el segundo año yo renové, cuando acaba esa temporada renuevo, y el segundo año yo creo que a nivel negativo es el peor año de mi carrera futbolística, porque nada más renovar y empezar la temporada del segundo año, me rompo el ligamento cruzado. Claro, me rompo el ligamento cruzado con 35 años, en la jornada 5 o 6, luego aparte no me detectaban que era un ligamento cruzado, me tuvieron allí 2 meses parado y al final me opero en diciembre y me quedo la temporada en blanco. O sea, me quedo jugando 5 partidos y bueno, con el problema, por llamarlo de alguna manera, que tienes 35 años, hay un cambio ahí también institucional en Marbella, se va el presidente, que es el que te tenía bien visto. Claro, ya viene gente nueva, dicen, con 35 años, un cruzado roto, menudo un volado para nosotros, ¿no? Diciendo, sí, puedes tener muy buenas referencias, pero la gente, pues claro, no se fiaron y, pues bueno, no me... Esperábamos, decían que me iba a hacer una oferta de renovación, pero no me la hicieron. Y bueno, y esto al final es fútbol y sí que es verdad que ahí se marca como un clic en mi cabeza
porque mucha gente te decía que con 35 que ya dejara el fútbol, que yo ya tenía que jugar, ya había jugado lo donde tenía que jugar y ya está. Pero yo nunca había tenido ese tipo de lesiones y me veía fuerte y dije que no, que yo el fútbol no lo iba a dejar. Que yo me iba a recuperar y que no iba a abandonar de esa manera, ¿me entiendes? En plan de, me he roto, tengo 35 años, pues ya lo mejor es dejarlo. Y nada, y allí me opero, hago la recuperación, todo es verdad que la recuperación fue buenísima, pero decido, bueno, no me renuevan en Marbella, yo decido, teniendo las cosas que tenía fuera en la península, pues sí que es verdad que no me compensaban. Y me vine para Mallorca, aquí a Mallorca a entrenar y bueno, coincidí con mi amigo, bueno, con Pau Cendros, que él también se había roto el cruzado y fue el que me animó y me dijo, Javi, vente conmigo a Sa Pobla a entrenar, que allí tenemos campo de hierba. Y ya te digo, era todo un stand-by porque no sabías qué iba a pasar. Yo iba con la intención de ir a entrenar, a ver cómo me iba encontrando y a raíz de cómo yo me encontraba, de mis sensaciones, veríamos en un futuro qué pasaba, pero sí que es verdad que tienes eso en la cabeza de decir, no sé si voy a volver a jugar al fútbol, si no, depende de las opciones que me salgan. Y a raíz de ahí empezamos a entrenar ahí en Sa Pobla. Es verdad que fue el año que el Poblense ascendió, que hicieron un proyecto buenísimo, muy muy bueno con Óscar Troya. Me acuerdo que estaba ahí también Dani Benítez. Ya te digo, había muchos jugadores que, bueno, de lo mejorcito de la isla en ese momento. Y al final me da la opción de firmar ahí en Sa Pobla, en tercera. Y nada, firmé ese año. La verdad es que sí que fue un año espectacular. Yo creo que fue el año del COVID, que creo que no, si no recuerdo mal, no perdimos un partido en todo el año hasta que pasó lo del COVID. Y al final luego se jugó el playoff, que se jugó ahí en Santañí, que creo que jugamos la final contra el Mallorca B de Julián Robles. Y bueno, fue un año bueno. Me volví a meter en la rueda de jugar y ascendimos a segunda B. ¿Y cómo fue conseguir ese ascenso? ¿Qué anécdotas te llevas de ese momento? Pues la verdad que me llevó una anécdota que, como pienso yo, fue una putada, porque después de hacer un año tan bueno, de no perder un partido, que encima luego te tengas que meter a jugar un playoff, ¿sabes? Fue cuando pasó el COVID, te hagan jugar un playoff de semifinal y final, pues dices, joder, después del año que hemos hecho como para no subir directo, ¿sabes? Pero bueno, la verdad que al final, ese año, te digo una cosa, era más, no lo disfrutas tanto porque tienes más como esa presión. Es decir, tengo que subir, porque claro, todo el mundo habla que es el Poblense, tal, el Poblense, el equipo que ha hecho, como era una obligación subir, que antes en el fútbol, escucha, empezamos, me acuerdo la final, empezamos perdiendo contra el Mallorca y remontamos al final, casi. Pero sí que es verdad que es un ascenso que no lo disfrutas tanto por el hecho de que tú ya llevas esa presión encima y dices, es que lo normal es subir, si no subes es como que bueno, hubiera sido una catástrofe de temporada, ¿me entiendes? Así que bueno, fue un año bonito para mí porque me volví a meter otra vez y pude demostrar que yo podía seguir jugando al fútbol y que todavía era válido, ¿sabes? Que no la gente que me estaba diciendo que lo dejara ya, que yo ya tenía nada y que yo ya me podía dedicar a otras cosas. Pero no, yo no me podía retirar después de lo que he vivido y lo que me gusta este deporte, no podía irme así, ¿sabes? No podía retirarme así. ¿Y cómo viviste esa temporada en segunda B? Pues otra vez con mucha ilusión, recordando, bueno, pues la categoría que has jugado toda tu vida. Fue un año también que teníamos un muy buen equipo, pero al final se hizo un formato extraño de la segunda B y eran como porque ahí ya después cuando acabó esa temporada se unificó, ya se hizo la primera ref y la segunda ref. Entonces nos metieron como primero hacían un grupo y luego nos metieron en otro, que siempre me acordaré, que descendimos salvándose todos los terceros, nosotros quedamos tercero, pero teníamos por un gol o 2 goles de diferencia, por un coeficiente, me acuerdo que descendimos, quedando tercero del segundo grupo que hicieron, de unificación, y fue una putada porque yo pensaba que nos iban a mantener, porque no puede ser por un equipo que ha quedado tercero, pero nada, descendimos y nada, volvimos a estar ahí en tercera división. ¿Y qué supuso para ti jugar en el Poblense, que es uno de los equipos más grandes de la isla? Pues la verdad que yo tengo que estar agradecido porque ya te digo, yo venía de una época que, bueno, me hicieron replantearme si tenía que seguir o no, porque encima nunca había tenido una lesión de cruzado y yo pensaba tan jodidos este tipo de lesiones, tan difíciles es de recuperarse y demás. Y nada, la verdad que pues volví a coger un poquito la ilusión que yo creo que ya tenía con 35 años, todavía recobré la ilusión de jugar a fútbol y nada, estuve allí 3 años. Estuve el año que ascendimos, no, 4, estuve el año que ascendimos, el año segunda vez, y luego
al descender, pues la verdad que tenía alguna opción más, pero allí en Sa Pobla estaba muy a gusto, estaba muy cómodo, era como una familia, la verdad, y yo opté por quedarme ya esos dos, no 2 últimos años, pero yo ya empezaba a ver que bueno, que ya tenía una edad y con el tiempo pues ya el fútbol cada vez está dando menos y te tienes que ir abriendo otras puertas a nivel de futuro, ¿sabes? Porque al final es muy bonito, como digo yo, o es lo más bonito que hay, poder dedicarte a lo que es tu pasión y vivir de ello, ¿sabes? Ser profesional del fútbol, pero llega un momento que no nos da más, ¿sabes? Que nosotros no hemos jugado en primera división y tienes que buscarte otras opciones, otras alternativas y bueno, ahí ya era un poco los dos últimos años desde que descendimos, ya era un poco jugar, pero también ya buscando otras opciones a nivel laboral, de trabajo y demás. ¿Y crees que se valoró suficientemente aquel año del Poblense del ascenso? ¿Se valoró? ¿En qué aspecto te refieres? Que si la gente valoró el trabajo hecho aquel año. Sí, claro, la verdad que se valoró, pero lo que te digo, nosotros teníamos como una presión por el equipo que habían hecho, por la inversión, que es lo que te digo, ellos lo daban. Bueno, fue como el año de decir, no la vamos a jugar, este año tenemos que subir sí o sí y no podemos fallar. Y bueno, fue como un objetivo que dijiste, que tú mismo te lo metes encima y es una presión, pero bueno, es una presión también buena y al final para eso te dedicas a este deporte, ¿no? Para el tema de cumplir objetivos y ya te digo, fue un año también jodido porque luego fue el año que ascendimos a segunda vez y no lo pudimos disfrutar de aquella manera tan buena porque fue lo del COVID, que era la época que tenías que estar con las mascarillas, que no podía venir no sé cuántos espectadores podían venir a un estadio allí tan casi mismo grande, el Estadio Sa Pobla, ¿sabes? Y no pudieron, a lo mejor pienso, la afición disfrutarlo de la manera que deberían haberlo disfrutado, pero bueno, al final son cosas anecdóticas que pasan. ¿Y te marchas al Porreres? ¿Qué te lleva a fichar por el Porreres? Pues lo que me lleva a fichar ahí en Porreras fue porque allí en el año de Sa Pobla, el último año que estoy en Sa Pobla, comparto vestuario con el hijo de Miguel Soler, que es el actual entrenador del Porreras. Y por cosas de ya a nivel fútbol, trabajo, pues bueno, no renuevo en Sa Pobla y él un día me llama y tal y me comenta la opción de jugar en Porreras. Sí que es verdad, yo ya sí que estaba pendiente un poco de mi trabajo, del futuro, ya es verdad que el fútbol seguía teniendo ganas de jugar, pero claro, ya era compaginar, ¿sabes? Era compaginar todo. Y bueno, me dice que van a hacer un proyecto ambicioso, bonito y que iba a ser, imagínate, en preferente. Pero yo como todo lo que sea jugar y disfrutar, pues me apetecía el proyecto y dije, mira, a lo mejor no voy a tener, ya no es todo tan, ¿cómo te diría? Que te implique tanto, ¿sabes? Que te dedicaste tanto y bueno, y yo él me ofrece una opción también a nivel laboral y dije, mira, pues puede ser mi saltito ya para meterme en el mundo laboral con el tema de seguir vinculado un poco al fútbol. Y nada, y firmo allá en Porreras, hacemos también un temporadón porque la verdad que hizo un muy buen equipo, pero claro, y ascendemos de preferente, ascendemos a tercera, que yo creo que lleva el Porreras 40 años sin jugar en tercera división. También fue algo, ya digo, para este tipo de categorías que nunca has tocado, fue algo también, te digo, que también te toca y te llena, ¿sabes? Fue algo bonito porque si algo bueno tiene Porreras es que tiene una afición espectacular y ya te digo, ibas ahí los domingos y te apetecía jugar porque la gente lo vive mucho, te ponían domingo a la tarde. Ya te digo, es otra sorpresa de las que te da el fútbol, ¿sabes? Cuando te piensas que te vas a jugar amateur, que no te va a motivar y ya te digo, llegabas ahí cada domingo y la afición y la gente, y veías a la gente tan implicada que al final te acaba motivando y fue un año muy bonito. Y subís a tercera. Y hacéis otro bueno, para mí esto ya lo que han hecho este año, lo que se ha hecho este año es algo que si te digo la verdad, yo creo que es el ascenso con más mérito de toda mi carrera, porque es que no te lo esperas, ya te digo. Es más, yo ese año cuando acabo sí que hablo con Miguel porque yo tenía pensado, ya sabía que estar en tercera te iba a exigir más, yo ya veía un poco lo que yo llevaba detrás a nivel de trabajo y yo le digo, Miguel, no sé si yo este año voy a seguir porque no quiero ir hasta el cuello, ¿sabes? Digo, no, voy muy apurado. No, venga, quédate el último año, que aquí vamos a hacer un equipo competitivo, tal. Y bueno, Miguel me convence. Sí que es verdad que este año yo pues aporto mi granito de otra manera porque he tenido que faltar por tema de trabajo, no he podido estar lo que me hubiera
me hubiera podido gustar estar, pero bueno, al final he intentado poner mi granito de arena de mi manera y al final ya te digo, ha sido un año que hicieron. En este año aquí sí que tiene mérito la plantilla, pero también el grupo humano, tío, porque han hecho un grupo humano buenísimo, ¿sabes? Fue una piña, así que es verdad que yo creo que de los mejores vestuarios en los que he estado. Y mira, tío, el fútbol, esto es lo bonito del fútbol, que sin imaginarte. Me acuerdo que al principio el Presi, cuando la presentación hablaba de estar entre los 6 primeros, de hacer playoff. Me acuerdo, no sé, que había un equipo allí ese día de la presentación que como que se reían, ¿no? Que decían, estos acaban de ascender. Y se han tenido que traer las risas y las palabras porque, pues ya te digo, es algo que pienso, es el típico año que piensas que en el fútbol, un año sí se te da una vez en la vida, ¿sabes? Pero la verdad que ha sido algo muy bonito y yo sobre todo me alegro mucho por los compañeros que tengo allí, porque también hay mucha gente joven que es muy bonito para ellos disfrutar de esa experiencia de jugar en segunda red y equipos como el Barça, el Valencia, Español, ¿sabes? Son cosas muy bonitas que ya te digo, me alegro mucho tanto por ellos como por el club, porque sé que lo van a disfrutar mucho y ya te digo, es algo muy bonito, pero que es un sueño, como digo yo. Los sueños a veces se cumplen. ¿Y cómo se iba viviendo al paso de las jornadas, del tenerlo tan cerca, de estar en playoff? Pues al final, al principio, pues es verdad que el club empezó yendo arriba y decían pues lo típico, este equipo seguro ya pegará el bajón, ya pegará el bajón, ya pegará el bajón. Y claro, cogimos un colchón de puntos de estar arriba entre los 4 primeros y al final nos mantuvimos. Y mira que hemos tenido un año complicado de muchas lesiones, de gente importante lesionada muchos meses, pero al final lo que te digo, a veces parece una tontería, pero cuando tienes una piña, una gente unida y cuando los que no juegan les toca jugar y están ahí, están metidos, implicados, pues mira, los sacamos y nos metimos en playoffs como decir, bueno, vamos a disfrutar este playoff, ¿no? Vamos a disfrutarlo. Sabemos que somos un equipo muy jodido, o sea, es un equipo muy competitivo, no muy vistoso, pero muy competitivo. Y nada, empezamos a meternos en el playoff, en plan, nosotros vamos a dar guerra, siempre en cada eliminatoria, tú nunca eres el favorito, pero da igual, lo de ser favorito no importa, no sirve de nada en esto del fútbol, ¿qué más da? Son palabras, ¿sabes? Y nada, y al final, pues, ya te digo, primero eliminamos al equipo más duro, creo que era el Formentera, o el gallito en teoría de la categoría. Y nada, y así sinceramente fuimos disfrutando cada paso, cada eliminatoria que pasábamos como si fuéramos, como casi como un ascenso, ¿sabes? Y ya te digo, fue muy bonito porque como lo vive la gente, la afición, ya te digo, ha sido algo que ya te digo, en los años que llevo fútbol yo creo que ha sido el ascenso más meritorio y más ilusionante y de ver la gente cómo lo vivía es lo que al final te acaba llenando. Y ahora ya tienes decidido qué vas a hacer este próximo año. Pues la verdad que no, me da miedo decir que voy a colgar las botas porque al final sí que es verdad que ahora llevo unos meses de recapacitar, de pensar qué voy a hacer, de también a ver mi cuerpo que me pide, porque es verdad que este año a nivel personal no lo he pasado bien, sinceramente, porque he tenido muchas cosas que yo mismo me autopresiono y he tenido, bueno, no he disfrutado de esa manera como a mí me gusta disfrutar este deporte, ¿sabes? Y al final eso también es complicado, porque te das cuenta que si no lo disfrutas como a ti te gusta, a lo mejor es mejor apartarse. Pero sí que es verdad que no me atrevo a decirte lo voy a dejar porque ya te me han llamado de un par de sitios y lo único que quiero es que pase un poco el tiempo y veremos a ver qué pasa y si lo dejaré o no, pues queda todo en el aire porque es lo que te digo, no quiero decir algo que luego me arrepienta y en 2 meses me esté poniendo una pota de fútbol, entonces mejor me voy a mantener al margen de eso. ¿Y cuál ha sido el entrenador que más te ha marcado a lo largo de tu carrera? Pues el entrenador, mira que tiene entrenadores muy buenos y en general y como buenas personas y que todo es un cómputo, pero la verdad que el que me marca más es Luis García Plaza, que estuvo aquí en el Mallorca hace un par de añitos. Me marcó mucho por todo, por el aprendizaje con él, porque luego incluso pasan los años y te das cuenta también de encontrármelo aquí en Mallorca y encontrarte como si fuera un amigo más y ya te digo, es una persona que le tengo una gran admiración y lo considero no sé decirte un amigo, pero un gran compañero de trabajo. ¿Y cuál ha sido el mejor vestuario que has tenido? Pues es que ahí sí que tengo una controversia porque hubo un vestuario que cuando estuve en Guijuelo el año que hicimos playoff, siempre han coincidido, han sido 2 vestuarios
en equipos que estaban confeccionados para estar ahí en la pelea, pero luego has hecho cosas heroicas y es lo que te suma. Te digo, en el año de Guijuelo, que al final hicimos playoffs con un equipito muy normal, que hicimos un grupo genial, y luego es verdad que el año pasado, la verdad que el vestuario también fue muy bueno. ¿Y cuál consideras que ha sido tu mejor experiencia fuera de la isla? Pues como experiencia fuera de la isla, yo creo que me quedaría en la época de Benidorm, tanto el año del playoff de ascenso que sube el Rayo, como el año sobre todo, a ver, la mejor experiencia es el partido en el Camp Nou y ese partido de Copa del Rey de octavos, creo que fue, de Copa del Rey en el Camp Nou. Es el momento más bonito que te queda en la trayectoria mía, y sobre todo por el contexto y por tener al lado al Barça, y sobre todo por estar al lado del que creo que será el mejor jugador de la historia del fútbol hasta el día de hoy, al menos que yo lo vea, vamos. No creo que haya un jugador como Messi, la verdad. ¿Y cómo has gestionado mentalmente los momentos más difíciles, como lesiones, un descenso? Pues te digo una cosa, eso en el momento no lo vas gestionando, pero es un aprendizaje a lo largo del tiempo. Entonces, en el momento lo pasas mal, pero ya estás un poco preparado por si en algún momento te vuelve a pasar algo parecido, pues ya, como digo yo, vas haciendo callo, pero es algo que gracias a Dios solo tuve una lesión esa grave y ya no me he vuelto a lesionar de esa manera. Pero si alguna vez he tenido un tipo de lesión más pequeñita y tal, ya no le das una importancia después de pasar eso. Es como decir, esto no es nada en comparación con lo que yo vivía en aquella época. Y todo al final te ayuda a hacerte más fuerte a nivel mental, a nivel físico. Y nada, y por eso ya te digo, ahora me enorgullezco yo mismo en el tema de que, imagínate que cuando llegué a Mallorca viniendo de Marbella con 35 años hubiera dejado el fútbol. Imagínate lo que me hubiera dejado atrás y los momentos sobre todo bonitos que todavía he vivido de esos 35 a los 40 años, ¿me entiendes? Entonces, pues eso, ya te digo, un aprendizaje. Y creo que me lo has respondido ahora, pero ¿te has planteado dejar el fútbol en algún momento? Por ahora, ya te digo, es un stand-by, vamos a ver qué pasa, pero no me atrevo a decirte que lo voy a dejar porque no, porque me gusta mucho esto y me considero un loco apasionado del fútbol, pero claro, ya en la vida hay procesos, hay cambios y hay sobre todo obligaciones que uno necesita, entonces vamos a ver qué pasa en un futuro. ¿Y qué consejo le darías al Javi Moreno de 18 años? Pues si volviera a Javi Moreno de 18 años, aprendería mucho más, sobre todo en los malos momentos de los momentos. Nunca me he considerado una persona que no está centro en lo mío, pero sí que hubiera pulido muchos detallitos que al final esos pequeños detalles son los que te pueden ayudar a, pues lo que te digo, a lo mejor haber pegado un saltito a una categoría un poquito superior, y son cosas que claro, todos nos lo decimos a veces. Si volviera ahora cuando tenía 20 años, pues yo creo que todo siempre iría mejor, ¿sabes? ¿Y cuál ha sido tu momento más feliz y tu momento más duro en el fútbol? ¿Más feliz? Un momento más feliz. Yo creo que te lo vuelvo a repetir. Voy pensando, porque es verdad que gracias a Dios he tenido muchos momentos felices en el fútbol, pero a lo mejor la sensación, más que feliz, la sensación esa de satisfacción, ¿no? Del partido ese que jugamos en el Camp Nou, y cuando acaba el partido y tú miras hacia arriba, o mira, en minuto 90, 0-0, minuto 87, 0-0 contra el Barça allí, disputando un partido contra un equipo de esa característica, pues algo que te enorgullece, pues de joder, hemos competido contra esta gente, ¿sabes? Y bueno, pero ya te digo, te podría decir miles, el play de ascenso contra el Rayo Vallecano, la final de la Copa del Rey de juveniles también es un momento muy feliz, y aún así perdiendo, ya te digo, hay muchos momentos felices. Gracias a Dios en mi trayectoria te puedo decir ese por marcarte alguno, la verdad. ¿Y tu momento más difícil? El momento más difícil cuando me rompí el ligamento cruzado. Fue un momento duro y complicado. Y encima, prefiero que me haya pasado con esa edad, con 35, porque ya llevaba una larga trayectoria, pero también es lo que te marcó ese miedo de decir que a lo mejor tengo que dejar el fútbol, ¿sabes? Y lo pasé mal, la verdad, porque tienes en la mente qué me pasará, me recuperaré bien, no me recuperaré bien, no volveré a jugar. Yo te haces pensar que no iba a volver a jugar al fútbol, ¿sabes? ¿Tienes
pensado cuando dejes el fútbol seguir vinculado, ya sea como entrenador o cualquier otro papel? Pues ahora mismo no, la verdad que no tengo nada pensado en ese aspecto, porque bueno, tengo muchas, como digo yo, muchas historias atrás, temas de trabajo, temas de cosas vinculadas al deporte, pero de otra manera, no en el fútbol. Pero bueno, uno nunca puede decir que no, aparte tengo los 2 niveles de entrenador, el 1 y el 2, que también me los saqué, así que preparado estoy, ya que luego lo vaya a ejercer, pues ya veremos también, ya te digo, ahora mismo es que no, está todo un poco reciente y no estoy tampoco para saber un poco, como digo yo, me voy a dejar llevar y veremos a ver qué es lo que en un futuro me desprende en mi cuerpo y veremos a ver. ¿Y tienes alguna espinita clavada de algo que no hayas podido conseguir? Sí, no haber ascendido nunca a segunda división, habiendo jugado 4 o 5 playoffs, esa es la espinita más grande que tengo y bastante grande, porque ya te digo, al final son bastantes playoffs y no haber ascendido a segunda división es algo que es con lo que siempre te digo que me he quedado, que lo he dicho en la entrevista, que me he quedado con esa espinita de no haber tocado aunque sea la segunda división. ¿Y algún sueño por cumplir? Ahora ya no tengo ninguno, porque ya en estos momentos conmigo ya la ilusión ya se te ha ido yendo, pero los sueños, ya te he dicho, pues ha sido un poquito ese, el al menos haber tocado esa categoría, porque no te he hablado de primera, porque esto es como van saltos uno detrás de otro y tú no puedes subir a la A si no pasas por la B, por ejemplo. Entonces, eso es uno de los sueños dentro de lo que es este mundo, que me hubiera gustado, pero bueno, al final el fútbol es así y a veces piensas que te podría haber ido mejor, pero que también eres un privilegiado porque has vivido muchos años de lo que es tu pasión, y para mí eso no tiene nombre. Es que dedicarte hoy en día, pienso que eres un privilegiado. Si te dedicas a lo que es tu pasión, hay que disfrutar los años que te dure, porque encima la pena de este deporte o cualquier deporte es que no es para siempre. Ya, última pregunta, si tuvieses que hacer un 11 con futbolistas que has compartido vestuario, ¿cuál sería? Un 11 con... Pues sería, a ver, de portero meteríamos a mi amiguete Juan Carlos Sánchez. En la defensa estaría Pau Cendrós, Iván Ramis, Alejandro Catena y José Peris. De medio centro voy a meter, para mí ha sido el mejor medio centro con el que he compartido vestuario, que es Bruno Soriano, que fue capitán del Villarreal, internacional con España. Luego en la derecha meteremos a Rubén Peña, en la izquierda a Luis Miloro, David Fuster de media punta, y arriba Víctor Casadesus y Jonathan Pereira. Ese sería el 11 de gala. ¿Y el entrenador? Y entrenador, como he dicho, como podéis suponer, Luis García Plaza. Equipazo, equipazo. Perfecto, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias, Javi, por venir y por apoyar el proyecto. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.